Vamos a estudiar la palabra del Señor por algunos minutos. Qué bueno es exaltar el nombre del Señor. Amén. Ubíquese en su Biblia en la carta de Santiago capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Estaremos hablando acerca de la importancia de domar la lengua. La importancia de domar la lengua. Y acá vamos a ver que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero cuán importante es a la hora de cambiar el curso de nuestra vida. Ahora, la lengua tiene el poder de trazar el curso de nuestra vida de manera positiva o de manera negativa. Depende de cómo la uses. Depende cómo uses este pequeño miembro del cuerpo, va a determinar el curso de tu vida. Dice de esta manera la palabra de Dios: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Si analizamos este capítulo en contexto, no sacando algún versículo aislado, sino que analizamos lo que viene hablando Santiago, aún desde el capítulo 2, es posible que él está hablando a personas que se identificaban como maestros, como líderes de ese entonces. Pero estudiando el pasaje, tú te das cuenta que existían conflictos posiblemente entre líderes en esa época. Conflictos a tal magnitud que estos maestros desprestigiaban a los otros, posiblemente maestros falsos, maestros que estaban desviando a los creyentes de la fe, pero existía una contienda a tal magnitud que se involucró el hablar mal unos con los demás o unos con los otros. Había palabras involucradas y no necesariamente buenas palabras o palabras sanas, y por esa razón Santiago trae una corrección en el capítulo 3. Ahora, esto se puede aplicar de manera específica, como lo está hablando Santiago. Está enfocando básicamente a esas personas quienes decían ser líderes y que estaban en un conflicto, se puede decir, de ministerios. Este hablaba mal de este, el otro hablaba mal de este, y eso hoy en día, en este tiempo, lo vemos también. Por conflictos que se levantan, personas que deberían ser ya maduras caen en este tipo de cosas, y como hijos de Dios bendicen a su papá con sus palabras, pero a la misma vez con sus palabras maldicen a sus propios hermanos. Pero también este pasaje puede ser aplicado para todo el mundo de manera general a la hora
de hablar de la importancia de las palabras que deben ser palabras de bendición, porque el Señor nos ha llamado a hacer bendición. ¿Y cómo nosotros transmitimos esa bendición? Primeramente, a través de nuestras palabras. Digo esto para que usted, mientras leemos el pasaje, pueda distinguir el por qué Santiago está abordando este tema en esta carta. Y por esa razón comienza el versículo 1 diciendo: no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. En otras palabras, si ustedes se llaman maestros, deberían ser maduros. Porque mientras más conozcamos de la palabra de Dios, más se nos va a exigir. No se le exige tanto a alguien que no conoce mucho, pero mientras tú conoces más de la palabra de Dios, más responsabilidad tú tienes de cumplir lo que se está enseñando. Ahora el versículo 2 dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, en lo que habla, es una palabra perfecta o es una persona perfecta. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Esta palabra perfecta no está hablando de perfección como nosotros nos imaginamos, sin falta alguna, sino que esta palabra perfecta indica un ser completo o completamente maduro. Por ejemplo, en Efesios, cuando dice que Dios estableció los ministerios en el capítulo 4, para que nosotros seamos perfectos, no está hablando de una perfección de alguien que es intachable, está hablando que Dios levantó al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro para llevar a la perfección, en otras palabras, para llevar a la madurez al cuerpo de Cristo. Porque mucha gente lee esto de perfecto y dice: yo estoy muy lejos de este concepto, pero muchas veces en la Biblia, cuando habla de esta palabra perfecto, casi siempre está hablando de ser una persona madura en Dios. Y este es el caso. Dice: el que no falla en las palabras es una persona madura, capaz también de controlar todo su cuerpo. Allí nos está diciendo Santiago que aquel que logra administrar bien sus palabras, lo que habla, entonces puede controlar todo su cuerpo. Este miembro pequeñito es muy importante, la lengua. Santiago está preocupado acerca de la fe sin obras. Si usted estudia el capítulo 2, el capítulo anterior a este, se dedica Santiago a hablar de que la fe sin obras está muerta. Ahora en el capítulo 3, esta sección demuestra que nuestro discurso revela el verdadero carácter espiritual. La Biblia enfatiza la importancia de nuestro discurso, de nuestras palabras. Esas palabras, ese discurso va a revelar el verdadero carácter espiritual que nosotros poseemos. Una persona dijo: para yo conocer a alguien solo necesito hablar con ella 5 minutos. Solo 5 minutos me van a hablar qué hay en el corazón de esa persona, qué hay en lo interior, en lo interno. ¿Me está escuchando? Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que quiero decir cuando digo que nuestro discurso revela el verdadero carácter espiritual. Tú conoces lo que la gente tiene adentro por lo que habla. Si la gente se queja mucho, eso es lo que tiene adentro en el corazón. Si la persona habla solo negatividad, ¿qué tiene en el corazón? Dígame, negatividad. Tú no puedes decir: yo soy una persona optimista, y cuando hablas demuestras ser una persona pesimista. Jamás. Porque tus palabras están negando lo que en realidad tú eres en tu interior.
Y eso lo está corrigiendo Santiago. Él dice, si nosotros somos capaces, si pudiéramos ser capaces de hablar bien, entonces podemos decir que somos un varón maduro, una persona madura, capaz de controlar todo nuestro cuerpo. Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su propia ruina. ¿Verdad que a veces las palabras que queremos hablar sabemos que no son convenientes o que no son importantes o que son palabras que van a herir a alguien, pero igualmente las hablamos? ¿Verdad que nos ha pasado a todos eso? ¿Ah? Pero hay algo adentro que a usted le da como comezón y que tiene que hablarla porque si no la habla explota. ¿Sí o no? Y usted parece que usted sabe aquí en la mente que está mal lo que va a decir, pero hay algo en la lengua y por eso es que Santiago más adelante dice que la lengua es como un veneno mortal. Él lo que está haciendo es comparando la lengua del hombre con la lengua de la serpiente que se mueve mucho. Y a veces la lengua es así. Usted sabe que lo que va a hablar no va a producir fruto o va a maldecir a alguien o le va a hacer sentir mal, pero igual dice eso. Tú sabes que lo que vas a hablar no va a ser conveniente para tu futuro. Por eso es que dice que provoca ruina el que es ligero de labios, pero igual lo dices. Debemos cuidar nuestras palabras. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. ¿Dónde está el poder de la vida y la muerte? Aquí en haga así, haga conmigo, saque la lengua ahí, sáquela. Es chiquitita, bueno, algunos la tienen más, no, es pequeña relativamente. Es pequeña, pero ese miembro pequeñito en comparación con otros miembros del cuerpo es tan poderoso que dice el proverbista, la lengua tiene poder para dar vida o para dar muerte. Tú la puedes usar para traer vida o para traer muerte, tú escoges. Dios habló y Él creó. Nosotros tenemos de una manera, de cierta forma, esa facultad de hablar y crear. Por eso es que dice que nuestro futuro es impactado por nuestras palabras. Si lo hablamos de manera negativa, va a traer ruina. Proverbios 21:23 dice, el que refrena su boca y su lengua se libera de muchas angustias. Lo repito nuevamente, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Entonces nosotros tenemos que tener un buen discurso. Cuando digo eso, quiero decir que tenemos que hablar palabras de edificación. No solamente sobre usted, sino sobre su prójimo, sobre su hermano, sobre su amigo, sobre aún aquel que usted cree que es su enemigo. Usted debe hablar bendición, porque hemos sido llamados a bendecir. Santiago le está hablando a cristianos, a personas salvas. Y más adelante él dice, lo vamos a leer más adelante, él dice, no podemos bendecir a Dios y Padre y al mismo tiempo maldecir a nuestro hermano. Hace minutos estábamos cantando alabanzas, todos. ¿Qué estamos haciendo? Bendiciendo a Dios con nuestra alabanza, ¿sí o no? Pero al salir de acá, usted no puede maldecir a su hermano, porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Pero eso nos pasa mucho, porque no sabemos controlar nuestra lengua. Nuestra lengua no está
domada, no está controlada, no está refrenada, no está controlada por el Espíritu Santo. Una oración que nosotros tenemos que hacer continuamente es: Señor, controla mi lengua, porque aunque es tan pequeñita, es peligrosísima. Y cuando usted la controla con la ayuda de Dios, entonces va a tener bendición en su vida. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese que Santiago trae un ejemplo con uno de los animales más poderosos que hay, el caballo. Pero él dice, un pequeño freno controla todo el animal. El freno es pequeño en comparación con el animal fuerte, pero ese freno controla toda la fuerza del caballo. Fíjese también en los barcos, quizás en su versión dicen las naves. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Él trae una comparación ahora y dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Aquí hay ejemplos de cómo una pequeña cosa puede afectar una gran cosa. Freno, caballo, timón, nave, chispa, incendio. El incendio comienza con una chispita. La nave se puede controlar, el barco se puede controlar con un pequeño timón y un caballo violento puede controlarse solo con un pequeño freno. Igualmente es nuestra lengua. Cuando la controlamos, no importa lo grande que usted sea, usted se puede controlar. Por eso es que dice el proverbio, la blanda respuesta quita la ira, pero la respuesta no adecuada, ¿qué pasa? Hace subir el furor. La lengua es un miembro pequeño, pero es muy importante. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo, incendia o es encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. En su versión posiblemente dice a toda la creación, pero está hablando del curso de la vida. Vuelvo y repito este versículo porque es muy importante. Dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. ¿Qué está hablando Santiago? Que la lengua tiene el poder de hacer mucho mal al curso de la vida de alguien. La gente consulta a los astrólogos, a los hechiceros, para que le lean la mano y le digan cuál es su futuro. Déjeme decirle algo, su futuro está en su lengua. Usted será dentro de 5 años lo que dice hoy con su boca. Usted será dentro de 10 años lo que está hablando hoy. Lo que está hablando hoy son semillas que producirán una cosecha en su mañana. Y la gente anda buscando un futuro que solamente es creado por la misma persona, por las palabras que habla diariamente. ¿Cómo te ves tú? ¿Como un fracasado o como un bendecido? ¿Cómo te ves tú? ¿Sano por la llaga de Cristo o enfermo? ¿Cómo te ves tú? ¿Pobre o rico? Depende cómo te veas, cómo vas a hablar. El hombre cuyo pensamiento tiene, tal es. Así va a reaccionar, así va a conversar, así va a hablar. Hable como un hijo de Dios. Hable como un redimido de Dios. Hable como un santificado, como uno que fue perdonado, como uno que tiene las herramientas para prosperar en esta vida. Usted será lo que hable. Por eso es que la lengua puede cambiar el curso de la vida.
A veces no nos gusta la manera como estamos viviendo. Vamos a cambiar las palabras que estamos hablando. Vamos a bendecir a nuestro matrimonio. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Vamos a bendecir lo que Dios nos ha dado para prosperar. Bendice tu negocio, bendice tu empresa, bendice tu empleo, bendice las obras de tus manos. Habla buenas cosas para ti y para los que están a tu alrededor. Porque esas palabras van a crear el futuro que tú quieras. Amén. ¿Sabe qué es bueno? Que uno como niño escuche que su papá le dice, tranquilo que tú serás un hombre de éxito cuando crezcas. Ese muchacho se levantará creyendo eso. Pero si el papá lo maldice, le dice, tú eres un bruto, tú no vas a hacer nada, tú no sirves para nada. Entonces cuando sea grande será bruto y no va a servir para nada. ¿Me está comprendiendo? Hable bendición. No hable pobreza, no hable calamidad. No diga, hermano, yo siempre ando más pelado que rodilla de chivo. No diga eso. Aunque esté pelado, diga, gracias Señor, porque tú me has bendecido. El justo por la fe vivirá. Amén. No hable como habla el mundo. El mundo habla calamidad, y cuando hablo del mundo estoy hablando del sistema, de aquellos que están en la corriente del sistema del mundo. Hable bendición, aun cuando vea sequedad, aun cuando vea desierto, aun cuando vea problemas, hable bendición y usted verá que esas palabras tienen el poder de cambiar el curso de toda su vida. Cuando habla del curso de la vida, está hablando de todos los ámbitos que abarcan la vida. Pero si usted habla calamidad, imagínese. Tiene que hablar bendición. Bendición. ¿Qué está haciendo, mi hermano? Aquí limpiando el rancho. Y cuando usted mira la casa, tremenda casa que tiene. ¿Por qué dice un rancho? Deje de ser así, por favor. Deje de eso. Si Dios le dio una casa hermosa. Ahora, si fuera un rancho en México es otra cosa. Pero aquí rancho en el Zulia, en San Francisco, en Maracaibo, usted sabe que no es un rancho como el de México. Yo he visto personas así. Están limpiando el frente. Hola, ¿cómo está? Aquí limpiando el rancho. Y cuando miras la casa, es una casa decente, bonita. Pero es la mente que no la tienen renovada y no saben hablar. ¿Cómo va todo? Bueno, ahí, listo para dejarle las deudas a los hijos, imagínense. Así me han dicho a mí personas cuando las saludo en la calle, aquí dejándole listo para dejar las deudas. ¿Qué? La Biblia dice que el justo deja herencia a sus hijos y a sus nietos, no deudas. Los justos dejan herencia a los hijos de sus hijos, imagínense. No deudas. Entonces vamos a hablar bendición, porque la lengua es como el timón que mueve ese gran barco, que frena el caballo violento. Así es la lengua, pero tenemos que educarla. Desde hoy vamos a hablar palabra de bendición. Cuando habla del curso de la vida, habla literalmente de la rueda del nacimiento, desde que nacemos hasta que morimos. Pareciera significar la vida de una persona desde el nacimiento hasta la muerte, lo cual puede aún afectar a futuras generaciones. Ambas frases demuestran cuán intenso y destructivo es el potencial del curso o del discurso humano. Versículo 7 dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Impresionante. ¿Usted no ha visto en la televisión un hombre en un circo domando a un león? A una bestia salvaje, a un oso. Porque en el principio
el hombre no tenía temor de estos animales. El temor a los animales vino como consecuencia del pecado en el huerto del Edén. Pero cuando estudiamos Génesis, vemos que Dios le da a Adán el dominio sobre todos los animales, bestias del campo. Él no tenía miedo, de hecho le puso nombre a todos. Después de la caída es que nosotros le tenemos miedo a un león, a un perro, a un oso. Sin embargo, aquellos que aprenden a domarlos, los pueden domar, porque esa capacidad está en el hombre. El encantador de perros descubrió cómo domar a un perro, pero a veces lo muerden por ahí, yo he visto. Pero descubrió cómo puede domar a un perro, porque Dios al hombre le dio esa capacidad. Y Santiago dice, el hombre puede domar a toda clase de fieras, pero la lengua, ay mamá, para que la gente la aprenda a domar, a dominar, no es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil dejar la crítica, no es fácil dejar la murmuración, el chisme. No es fácil dejar de ver el defecto en los demás y no verme el propio mío. ¿Verdad que es fácil ver? Pero a los demás es fácil, ¿sí o no? Entonces es fácil criticar, hablar mal, mirar los defectos, mirar los puntos ciegos, mirar las debilidades, aún los pecados y muchas cosas de los demás. Pero cuán difícil es mirarse las fallas de uno mismo. ¿Me escucha, hermano? Vamos a domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. Para que usted sepa, esa persona de quien hablamos mal es creada a la imagen de Dios. Es nuestro prójimo. Y no podemos hacer esto. Este versículo refleja el valor y la dignidad de la humanidad. Sean pobres o ricos, esclavos o libres, hombre o mujer, judío, gentil, todos tienen el mismo valor delante de Dios. Por consiguiente, Dios nos dice que hablemos bien de esas personas. No estoy hablando de corregir un problema, no estoy hablando de hacer ajustes, no estoy hablando de identificar algo malo, examinarlo, corregirlo, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de lo que es normal dentro de la mala intención de hablar y con esas palabras dañar a nuestro prójimo. Versículo 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. ¿Puede un hijo de Dios maldecir con su boca? Por supuesto que sí. Porque maldecir no es decir la mala palabra que todos estamos familiarizados, que la hemos escuchado y aún dicho. Maldecir en su concepto es una palabra compuesta. Maldecir. Maldecir. Bendecir es una palabra compuesta. Bien decir. Bendecir. Hablar bien. Entonces con nuestra boca no podemos hablar bonitas cosas a Dios. Te amo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, te alabo, tú me salvaste, tú eres a mí. Y al mismo tiempo de nuestro hermano hablamos mal. Dice Santiago, esto no puede ser. Y luego dice, o coloca una comparación. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos,
¿Acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente debe dar agua salada, o tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. No concuerda, no es congruente, no es similar. Nos negamos, nos contradecimos, bendecimos o maldecimos. Y el versículo continúa. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Le está hablando a personas maestros, a personas que son maestros, que lo demuestre con su buena conducta. Ustedes dicen que son maestros. Bueno, demuéstrenlo con sus palabras, con su conducta, con lo que hablan. Porque a veces, lamentablemente, los que se dicen maestros caen en este tipo de pecados, vamos a decirlo así. Pueden tomar un púlpito y hablar mal de su compañero en la fe. Sí, porque aquel que está allá, mira lo que está hablando, eso no se dice. Y ese era el caso particular en este capítulo. Ustedes son entendidos. Pero demuéstrame con tu conducta la madurez que tú tienes. No importa que hablen mal mío en otra parte, yo no voy a caer en esa inmadurez, yo los voy a bendecir. Amén. Yo no voy a formular o a bosquejar un mensaje para ver a qué le está hablando mío. Voy a hacer un mensaje y cuando esté en la iglesia lo voy a reventar con el mensaje. Sí pasa, ¿sí o no? Pasa, hermano. Y entonces bosquejamos nuestro mensaje de acuerdo a lo que la gente habla mío. Y eso pasa mucho. O de acuerdo a los problemas que acontezcan en cierta congregación, yo formulo el mensaje. Y eso a veces se puede hacer, pero no es siempre, porque eso no alimenta a la gente. Tú puedes hacer, como pastor, tú puedes bosquejar un mensaje para traer corrección en algo que está pasando y se está colocando de una manera severa, o está pasando de una manera severa. Puedes traer corrección por un mensaje, pero tu mensaje no debe estar basado en las circunstancias que están pasando o lo que la gente dice de ti. Tu mensaje debe ser guiado por el Espíritu Santo. Porque puede ser que esté pasando algo, pero el Espíritu Santo hoy quiere que hables del amor. Y si Él es el que manda, el orador tiene que estar listo para obedecer el mensaje que Dios quiere que tú traigas. El líder, el maestro, el pastor no puede ser conducido para traer un mensaje por lo que está ocurriendo, porque entonces no va a ser efectivo en su llamado y va a perder su enfoque. La gente formula sus mensajes para lanzar una flecha a otra persona que lo está perjudicando. Y allí es donde Santiago nos está corrigiendo. No podemos maldecir a nuestro hermano. Tenemos que bendecirlo. No, pastor, que me dijeron que aquel habla mal de usted. No importa, bendígalo. Lo bendigo. Él es mi hermano. Yo voy a hablar la palabra de Dios. Amén. Y Dios me va a bendecir y va a bendecir el curso de mi vida por eso. Pero si ustedes, acuérdense que aquí hay una división en su Biblia, pero sigue, es una carta corrida. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin,
el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Les está hablando a maestros. Le dicen, si ustedes tienen rivalidades, bueno, esa sabiduría es animal, es terrenal y es diabólica. ¿Qué hace la gente? Saca el versículo de contexto y dice, no, el conocimiento intelectual de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Eso no está hablando el pasaje. El pasaje está hablando que aquel que opera en rivalidades, en contiendas, está operando en esa sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero hay una sabiduría celestial que desciende del cielo, que es pura, es pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hay muchas más. Dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago escribe un capítulo dedicado a la corrección a personas que, entre comillas, eran maduras, pero su lengua demostraba lo opuesto. El enemigo va a venir a desafiarte con personas para que tú hables mal de ellas, pero tú no caigas en esa trampa. Tú tienes que bendecir con tu boca, porque cuando tú bendices, no solamente cambias el curso de la vida de la persona, sino el curso de tu propia vida. Habla bien de tu esposo, habla bien de tu esposa, habla bien de tus hijos, habla bien de tu entorno familiar, habla bien de tu economía, habla bien de tu negocio, habla bien de tu empleo, habla bien de tu jefe, habla bien de tu presidente, habla bien de tu gobernador, habla bien de tu alcalde, habla bien de la gente y te irá bien a ti. Pero el que todo el tiempo anda hablando mal, siempre tiene calamidad, siempre es pobre, aunque tenga. Hay personas que tienen mucho, pero cuando tú les preguntas cómo está todo, bueno, ahí llevándola. Hey, tranquilo, si tú tienes bastante. Tienes que hablar bien. Y aún si no tienes, tienes que hablar bien. Pero básicamente, estoy trayéndolo y aplicándolo en esto, pero básicamente el pasaje está hablando de usar la lengua y bendecir a nuestro prójimo, a nuestros compañeros. Yo en mi oración, yo los bendigo a ustedes. Señor, gracias por la iglesia. Gracias por cada miembro. Gracias, Señor, porque ellos están sanos. Gracias, Señor, porque sus negocios irán bien. Yo los bendigo a ustedes cuando oro. Ustedes tienen que bendecir a su pastor. Amén. No hablar mal de su pastor. Y no porque sea yo. Estoy hablando en términos generales. Porque a veces hay ovejas que hablan mal de su pastor. Y si ese es su pastor, ¿por qué hablan mal de su pastor? Entonces no es su pastor. Tiene que buscar otro pastor. ¿Sí me está comprendiendo? Hablando en términos generales. Para los que escuchan la cinta. Bueno, ya no es cinta, ahora es CD. Pero es importante bendecir. Desde hoy yo le invito, y así Santiago, él se incluyó. Él dijo, no podemos decir que somos maestros. Él se incluyó dentro del grupo. Igualmente yo me incluyo hoy. Todos tenemos que tratar y aprender a domar la lengua. No es fácil, hermano. Dígame cuando te hiere alguien o cuando te dicen algo, cuando tú sabes que la persona, cuando tú volteas, dice cosas de ti. Ahí es donde está el desafío. No cuando todo está bien. Porque cuando todo está bien, es fácil decir hola, es fácil saludar, es fácil reírse, es fácil decirle algo bueno. Fuerte es cuando viene el desafío de hablar mal. Ahí sí es fuerte. Pero no hay condiciones. Santiago no te está diciendo, si hablan bien tuyo, tú habla bien. No, no está dictando, no está diciendo condiciones allí. Una persona que habla bien tiene bendición. Una iglesia que habla bien, hay bendición. Amén, hermano. Luz de las Naciones Sur, iglesia de bendición.
congregación próspera, miembros sanos, miembros prósperos, miembros que no les falta el alimento, que no les falta. Y cuando, si alguna vez falta, no dicen, ¿y ahora qué? No, ¿de dónde llueve si no hay? No. Usted dice, gracias Señor. Gracias Señor, porque tú eres el que envía la lluvia. Amén. Y cuando usted pasa 5 minutos hablando con alguien, usted representa su vida y dice, no, esa persona es madura porque habla bien. ¿Cómo está? Bueno, dando fruto, pero por el suelo como la llama. No diga eso. Diga, dando fruto al 100% y voy avanzando y voy hacia adelante. Amén. Aprendamos a domar la lengua. Aplauda la palabra del Señor.